Vasista contestó con su proverbial amabilidad. Estoy convencido, querido Rama, que en su naturaleza no se produce perturbación alguna. Utilizamos palabras como Brahman a efectos de la comunicación de la enseñanza, pero estos términos no deben hacernos concebir ideas de unidad o pluralidad. Tú y todas las cosas sois el mismo Brahman. La ignorancia no existe. Rama volvió a inquirir. Pero en la parte anterior de este discurso, me recomendaste encarecidamente que indagara sobre la naturaleza de la ignorancia. Vasista replicó algo divertido. En ese momento todavía no estabas completamente despierto. Las expresiones como jiva, ignorancia, han sido inventadas para ayudar a instruir al que todavía no ha despertado. Uno se ve obligado a utilizar ciertas artimañas de sentido común para despertar al buscador antes de comunicarle el conocimiento de la verdad. Si uno declara que todo es Brahman a una persona que no ha despertado aún, es como si un hombre apenado pide a un árbol que le libre de su dolor. El que duerme solo puede ser despertado por medios oportunos, pero el que ha despertado ya puede ser iluminado por la verdad. Ahora que estás completamente despierto, te estoy diciendo la verdad. Tú eres Brahman. Yo soy Brahman. El universo entero es Brahman. Hagas lo que hagas, ten presente esta verdad en todo momento y realízala en tu corazón. Este Brahman es la verdad de todos los seres, como la arcilla es la sustancia real de miles de vasijas y recipientes. Lo mismo que el viento no es esencialmente distinto de su movimiento, la conciencia no es distinta de su movimiento interno o Shakti, que causa todas estas manifestaciones fenoménicas. La semilla de la idea que cae en el terreno abonado de la conciencia es la que da lugar a esta aparente diversidad objetiva. Si esa semilla del pensamiento no cae, la mente no se desarrolla. Rama preguntó entonces: hemos conocido todo lo que se puede conocer y hemos visto lo que hay que ver. Estamos henchidos con la verdad suprema, gracias a la perfumada sabiduría de Brahman impartida por ti. La plenitud se llena con plenitud. La plenitud nace de la plenitud. La plenitud se establece sobre la plenitud. Sin embargo, para una mayor expansión de la conciencia, debo hacerte otras preguntas. Te ruego que tengas paciencia conmigo. Es evidente que los órganos sensibles están presentes en todos los seres. ¿Cómo es que en los cuerpos muertos no experimentan sensaciones? Vasista respondió: no hay nada separado y aparte de la conciencia, ni sentidos, ni mente, ni tampoco sus objetos. En esta misma conciencia, la que aparece como objeto en la naturaleza y como órgano sensible en la persona, cuando esa conciencia se ha transformado aparentemente en el cuerpo sutil o puriastaka, refleja los objetos externos como si estuvieran fuera de ella. Nueva explicación del órgano interno Antakarana. La eterna e infinita conciencia está libre de modificaciones, pero cuando brota en ella la noción yo soy, ese pensamiento se conoce como el jiva, que es el que vive en el cuerpo y lo mueve. Cuando brota esa idea de yo, se crea el sentimiento del ego o ahankara. Cuando aparecen el resto de los pensamientos manas, se conoce como mente o manas. Cuando hay una percepción discriminada o Buddha de esos pensamientos, se conoce como buddhi o inteligencia discriminante. Cuando todo esto es visto por el alma individual, se conoce como sentidos o indriya. Cuando prevalece la idea de cuerpo, la conciencia parece ser un cuerpo, y cuando prevalece la noción de objeto, aparece como la diversidad objetiva. Por la persistencia de estas nociones, el cuerpo sutil se condensa en una sustancia material.
Entonces la propia conciencia piensa que es un cuerpo, o un árbol o cualquier otra cosa. Así surge y se desvanece este autoengaño una vez tras otra, hasta que alcanza el nacimiento puro y despierta espiritualmente a la verdad. Después, por su devoción a la verdad, alcanza el autoconocimiento. Sobre la percepción. Ahora te explicaré cómo percibe los objetos. Te he dicho que a causa de la noción del yo, la conciencia reside en el cuerpo como jiva. Cuando los sentidos entran en contacto con los objetos sensibles, se produce un deseo de conocerlos o hacerse uno con ellos. Y el objeto se refleja en el interior de la propia conciencia y el jiva percibe esta reflexión interior, aunque cree que es un fenómeno externo. Lo único que conoce el jiva es esta reflexión, lo que significa que solo se conoce a sí mismo. Este contacto es la causa de la percepción de los objetos sensibles, que solo se produce de esta forma en la mente del ignorante, y no en la del sabio liberado, puesto que el jiva y el resto de elementos que participan de esta conciencia y esta percepción son inertes e inconscientes. La reflexión vista de este modo solo es una ilusión óptica y un error intelectual. En todo momento, el ser es todo en todo. Del mismo modo que el cuerpo cósmico o primer Puriastaka brota en la conciencia infinita como una idea, el resto de los cuerpos sutiles o Puriastakas brotan de la misma forma. Todo lo que el jiva concibe mientras está en la matriz, lo ve luego como existente, al mismo tiempo que los elementos cósmicos se despliegan en el macrocosmos. En el microcosmos se desarrollan los sentidos que permiten percibir esos elementos. Por supuesto, ni unos ni otros son creados de hecho. Estas expresiones y descripciones se emplean solamente para facilitar la instrucción al ignorante y se desvanecen por medio de la investigación que ellas mismas suscitan. Cuando observas esta ignorancia con suma atención, no ves nada. La percepción se desvanece por completo. Lo irreal recupera entonces su irrealidad. Solo estamos hablando del agua de un espejismo, que al ser irreal nunca es agua en sentido estricto. A la luz de la verdad, se revela la realidad de todas las cosas y la percepción ilusoria se desvanece. El ser es real, pero el jiva o Puriastaka y todo lo demás es irreal. Y la investigación sobre su naturaleza es sin duda la investigación de su irrealidad. Aunque para instruir al buscador de la verdad en la naturaleza verdadera de la irrealidad, tengamos que usar palabras como jiva. Esta infinita conciencia, que parece haber asumido la naturaleza del jiva y haber olvidado su verdadera naturaleza, experiencia todo lo que piensa como un ser real, como un niño ve un fantasma nocturno como si fuera real. El jiva percibe los 5 elementos como existentes. No son más que ideas del jiva, pero éste las ve como si estuvieran presentes y así las experiencia. Como el vacío es inherente al espacio, el conocimiento es inherente a la conciencia. Pero en este caso la conciencia cree que el conocimiento es su propio objeto. Los diversos objetos limitados por el tiempo y el espacio no son otra cosa que la división ideal de la conciencia producida por su división interior en conciencia y conocimiento, sujeto y objeto. Tal división no existe en el ser que trasciende el espacio y el tiempo. La conciencia infinita concibe las diversas criaturas por un conocimiento inherente a ella misma. Es su poder que nadie puede cambiar. El espacio inerte es incapaz de reflejarse en sí mismo, pero Brahman se refleja en sí mismo a causa de su naturaleza de conciencia infinita y se concibe a sí mismo como dualidad, aunque realmente es uno y sin forma.
Todo lo que la conciencia piensa lo ve como existente. Sus ideas y conceptos nunca quedan estériles. En una pulsera de oro hay dos cosas: la realidad, que es el oro, y la apariencia, que es la forma de pulsera. Igualmente, en el ser hay dos cosas: la conciencia y la noción de una sustancia material u objeto. Como la conciencia está en todas partes, siempre está presente en la mente en la que surge cualquier idea de objeto. Uno que duerme sueña con un pueblo que aparece en su mente y en el que vive durante cierto tiempo. Un poco después sueña con que ha cambiado de situación y ya no vive allí. Del mismo modo, el jiva va de un cuerpo a otro, pues el cuerpo solo es una reflexión o idea concebida por él mismo. Lo único que muere es el cuerpo irreal que nace aparentemente en otro cuerpo. Lo mismo que en un sueño, uno experiencia cosas que ha visto y otras que no ha visto. El jiva experiencia el mundo y puede ver lo que sucederá en el futuro, como un error de ayer que puede ser rectificado por el propio esfuerzo y convertido en una buena acción de hoy. Las costumbres del pasado pueden ser superadas con un esfuerzo adecuado y correcto. Sin embargo, la noción de individualidad, lo mismo que la existencia y funcionamiento de los órganos sensibles y demás partes del cuerpo, no pueden superarse hasta que no alcanzamos la liberación. Hasta ese momento, unas veces están latentes y otras patentes. La idea alimentada por la conciencia aparece como cuerpo. Posee el correspondiente cuerpo sutil o atibáchica o puriastaka, compuesto de mente, intelecto, sentimiento del ego y los 5 elementos. El ser es sin forma, pero el puriastaka deambula por esta creación a través de cuerpos conscientes e inertes, hasta que se purifica por completo y alcanza la liberación. El cuerpo sutil existe todo el tiempo, en el sueño onírico y en el sueño profundo, y existe también en los objetos inanimados como si se hallara en un sueño profundo. Todo esto es experienciado por el cuerpo en los 3 estados mentales. Su estado de sueño profundo es inerte e inconsciente como cuando vive en los objetos inanimados. Su sueño onírico es su experiencia de creación y su estado de vigilia es verdaderamente la conciencia trascendental o turiya. La realización de la verdad es la liberación. El estado liberado en vida o jivan mukta es la propia conciencia turiya. Más allá de este estado está Brahman, que es turiya tita, más allá del cuarto. En cada átomo de conciencia solo hay conciencia, y cuando vemos el mundo objetivo no es más que una apariencia ilusoria, sostenida por las tendencias latentes o vásanas. Este estado es la esclavitud, y su abandono la libertad. Las tendencias densas y pesadas condicionan la existencia de los objetos inertes, las medidas y de los animales, y las más sutiles las de los seres humanos. Pero al margen de la percepción de estas divisiones, el universo no es más que la manifestación de la energía de la conciencia infinita o Chik-Chakti. Lo que se ve como samsara es el sueño primordial del jiva. El sueño del jiva no es como el sueño de una persona individual, pues el sueño de esta primera persona se experiencia como lo que los individuos llamamos el estado de vigilia, aunque realmente debe considerarse como lo que es un sueño. El largo sueño del jiva se materializa al instante, aunque es irreal e insustancial. En ese sueño, el jiva va de un sueño a otro, y a medida que su ilusión va haciéndose cada vez más densa, la experiencia como si fuera real y lo real se ignora como si fuera irreal. Querido Rama, debe ser un sabio en vida como Arjuna, que alcanzó la iluminación en virtud de la enseñanza del Señor. Historia de Arjuna. Este universo aparente en el océano de la conciencia cósmica, en donde habitan 14 especies de seres,
ha sido gobernado por Yama, Candra, Surya y otras deidades que han establecido las normas de conducta adecuadas. Cuando sin hacer caso de estas normas el pueblo se hunde en el vicio, Yama, el dios de la muerte, entra en meditación durante algunos años, lo que provoca un crecimiento exagerado de la población. Los dioses, preocupados por esta explosión demográfica, recurren a diversos medios para contenerla. Todo esto ha sucedido muchas veces en la historia del mundo. El actual gobernante del mundo es Vaibhasvata, que también tendrá que dedicarse a la meditación por algún tiempo. Cuando la población crezca desmesuradamente, los dioses llamarán en su ayuda al señor Vishnu, que se encarnará en Krishna con su alter ego llamado Arjuna. Su hermano mayor será Yudhishthira, el hijo del Dharma, la encarnación de la corrección y la justicia. Su primo Duryodhana luchará en duelo con Bhima, hermano de Arjuna. En esta guerra morirán 18 divisiones de hombres armados, con lo que el señor Vishnu reducirá la carga de esta tierra. Krishna y Arjuna representan papeles de los seres humanos normales, aunque son la reencarnación de Nara y Narayana. Cuando Arjuna ve los ejércitos dispuestos en el campo de batalla con sus mejores guerreros preparados para combatir, se siente deprimido y rehúsa a entrar en combate. En ese momento el señor Krishna le instruye en la más elevada sabiduría y provoca su despertar espiritual, diciéndole: esencia de la Gita. El ser no ha nacido ni puede morir. Es eterno y no muere cuando muere el cuerpo. El que cree que mata y que es muerto es un ignorante. ¿Quién puede aniquilar a ese ser y no sin segundo, más allá sutil que el espacio? Capta a este ser infinito, eterno e inmanifestado, cuya naturaleza es la conciencia pura que no tolera mancha. Tú eres innacido y eterno, amado Arjuna. No eres un verdugo. Rechaza esa noción egótica. Eres el ser carente de vejez y de muerte, el que está libre del sentimiento del ego y cuya inteligencia no se siente apegada a ninguna cosa. No mata ni puede sentirse culpable aunque destruya el mundo entero. Abandona las erróneas nociones de yo y mío. Solo por su culpa piensas que puedes destruir o ser destruido, y sufres por ello. Pero solo una persona egótica e ignorante piensa que es el agente de la acción, pues en realidad todo es hecho por los distintos aspectos del ser o conciencia infinita. Deja que los ojos vean, que los oídos oigan, que la piel sienta, que la lengua saboree. ¿Dónde está el yo en todos ellos? En todas las nociones que la mente concibe, no hay nada que pueda identificarse con un yo que la sienta o percibe. Cuando todos estos factores se implican en una acción, el yo asume el papel de agente y eso le provoca sufrimiento. Por medio de la purificación del ego, los yogis practican la acción solo con la mente y los sentidos. El que está manchado por el sentimiento del ego o ahankara, ya sea un mero estudiante o un hombre experto, es un malvado. Por el contrario, el que está libre del sentimiento del ego y del sentido de posesión que éste implica, y siente lo mismo ante el éxito y el fracaso, no está atado ni para hacer lo correcto ni para realizar lo prohibido. Arjuna, tu deber en este momento es luchar. Acción noble y correcta aunque implique violencia. Tienes que cumplir con tu deber. Aunque fuera miserable e incorrecto, el que cumple con su deber en este mundo consigue la inmortalidad. Hasta la acción natural de un loco es noble en ese caso. Cuanto más valor no tendrá la acción de un hombre bueno. Disponte a pelear con el espíritu firme en el yoga y despreocupado por los frutos de tu acción. De este modo no te sentirás atado por ellas. Permanece en paz y ejecuta tu acción,
que es de la naturaleza de Brahman mismo. Ofreciendo todo lo que hagas a Brahman, te convertirás inmediatamente en Brahman. El Señor reside en todas las cosas. Practicando todas tus acciones como una ofrenda a Él, brillarás como el Señor adorado por todos. Transfórmate en un verdadero sannyasi por el decidido abandono de todos los pensamientos e ideas, la cesación de todos los pensamientos e imágenes y el abandono de las pesadas tendencias mentales es Brahman o el Ser Supremo. La búsqueda tenaz de esa meta es lo que se llama yoga o jnana. La convicción de que todo es Brahman, tanto el mundo como el yo, se conoce como Brahmaparman, es decir, ofrecerlo todo a Brahman. Brahman es vacío por dentro y por fuera, indiferenciado y homogéneo. No puede ser objeto de observación, pues no es diferente al observador. El mundo objetivo brota en él como una parte infinitesimal de su conciencia, porque este mundo, de hecho, solo es una apariencia. En él brota misteriosamente este sentimiento del ego, infinitesimal si lo comparamos con el universo entero. El infinito no se divide en nada de esto, pero parece estar dividido por este sentimiento del ego, que paradójicamente no es diferente a la conciencia infinita. Del mismo modo que los objetos materiales no son distintos como objetos a los seres vivos. ¿A quién le gustaría depender de un ego como este? ¿Por qué no depender de la conciencia que se manifiesta como mundo en virtud de su misteriosa energía? La profunda comprensión de todo esto y el consiguiente abandono de los frutos de las propias acciones se conoce como sannyasa, que es la renunciación a todas las esperanzas y aspiraciones de este mundo. Cuando uno siente la presencia del Señor en todas las cosas y en todos los cambios y abandona toda ilusión de dualidad, eso se llama rendirse al Señor u ofrecer el ser al Señor. Yo soy la esperanza, el mundo, la acción, el tiempo, el uno y también los muchos. Deja que tu mente se sature de mí, me rinda veneración y me sirva devotamente. Unido constante a mí y contemplándome como tu meta suprema, me alcanzarás sin duda de ninguna clase. Poseo dos formas, Arjuna, la ordinaria y la suprema. La ordinaria es esta que tiene manos y los demás miembros, con una caracola, el disco y la masa. La suprema forma no tiene principio ni fin, y se conoce indistintamente como Brahman, el Ser, el Supremo. Mientras uno no ha despertado espiritualmente, debe adorar mi forma ordinaria. Con esta adoración consigue despertar, y entonces, sabiendo que no va a volver a nacer, puede conocer mi forma suprema. Considero que tú ya has despertado y estás preparado para mi enseñanza. Permaneciendo firme en el estado de yoga, capta el ser en todas las cosas y todas las cosas en el ser. El que lo hace así, no vuelve a nacer de nuevo, aunque continúe practicando sus tareas habituales. El concepto de unidad se utiliza para negar el concepto de pluralidad. El concepto de conciencia se utiliza para negar el concepto de unidad. La conciencia no puede ser concebida como existencia ni como inexistencia. Solo es lo que es. La luz interior que brilla en todos los seres es el único designado por la palabra yo. La experiencia de sabor que existe en todas las sustancias no es más que el ser. La facultad de sentir que poseen todas esas criaturas solo es el omnipotente ser, que existe en todas las cosas como la mantequilla en la leche, como en un conjunto de jarras. El espacio ocupa el interior y el exterior de todas ellas, como algo indiviso e indivisible. El ser
penetra y envuelve los incontables seres de los tres mundos de un modo semejante. Igual que no podemos ver el hilo que enhebra un collar de perlas, el ser que todo lo conecta y lo mantiene unido permanece invisible a nuestros ojos. Cuando en Brahman se produce una mínima agitación o manifestación, que también es el ser, eso es lo que se conoce como ego, inmundo por culpa de la ignorancia, puesto que todo es una ilusión. Arjuna, ¿cuál es el significado de expresiones como muero o mato? O esto es bueno o es malo, o felicidad o desgracia. El que sabe que el ser es el testigo inmutable de todos estos cambios y no resulta afectado por ellos, conoce la verdad. Aunque utilizo expresiones que sugieren diversidad, la realidad es no dual. Todo este ir y venir de la creación y la disolución no es distinto al ser, que es la verdadera naturaleza de todo lo existente. Como la dureza es el carácter específico de la roca y la humedad la naturaleza del agua. El que ve el ser en todas las cosas y todas las cosas en el ser, y ve que este ser no es el agente, puesto que no es dual, conoce la verdad. Como la única realidad de las joyas, sea cual fuere su forma y tamaño, solo es el oro, y la única realidad de las olas es el agua, lo que parece ser un mundo de infinitas criaturas, solo es el ser supremo o conciencia infinita. Lo que parece que lo cambia no es otra cosa que los pensamientos que surgen o aparecen. El ser eterno e infinito jamás deja de ser, mientras que lo irreal jamás tiene existencia propia. El ser que penetra y envuelve todas las cosas es imperecedero. Los cuerpos tienen un fin inevitable, pero la infinita conciencia es eterna. Este ser o conciencia infinita es uno y sin segundo. Cuando todo sentido de dualidad se ha abandonado, solo queda el ser que es la verdad suprema. Arjuna preguntó en ese momento a Krishna: entonces, Señor, ¿qué es lo que conocemos como muerte y qué es el cielo y el infierno? El Señor contestó: el jiva o alma viviente con sentimiento de individualidad vive en la red de los 5 elementos materiales tejida por la mente y el intelecto. Y este jiva se siente arrastrado por las tendencias latentes, prisionero de la jaula del cuerpo. Con el paso del tiempo este cuerpo envejece y muere, y el jiva sale de ese cuerpo como el jugo de una semilla prensada, llevando con él los sentidos y la mente. Abandona el cuerpo y marcha lejos de allí, como el perfume deja la flor y se aleja de ella. El cuerpo del jiva no es otra cosa que las vásanas o impresiones residuales de cuerpos anteriores. Cuando el jiva abandona el cuerpo, éste queda inerte, y entonces decimos que ha muerto. Deambulando sin cesar por el espacio, el jiva, cuya naturaleza es el prana o fuerza vital, ve aquellas formas que imagina a partir de las vásanas o impresiones previas. Estas vásanas solo pueden ser destruidas por un intenso esfuerzo de voluntad. No debemos abandonar este esfuerzo personal, aunque las montañas se pulvericen en la disolución final. El cielo y el infierno no son más que proyección de estas vásanas o impresiones latentes. Las vásanas surgen en la estúpida ignorancia y solo cesan en el amanecer del autoconocimiento. ¿Qué es el jiva? Si le arrancamos estas vásanas o recuerdos latentes, sino una vana imaginación o forma pensada. El que es capaz de abandonar estas vásanas es un jivan mukta, o liberado en vida. El que no abandona estas vásanas es un esclavo, aunque sea muy erudito e instruido. Permanece como un alma liberada, abandonando los condicionamientos mentales. Mantente frío y tranquilo en tu interior, librándote del sufrimiento causado por toda relación sujeto-objetiva. Abandona toda idea de vejez y de muerte. Con una visión expansiva como el cielo, libre de atracción y de repulsión,
Haz lo que tengas que hacer de modo correcto y natural. Nada parece en este mundo. Esta es la naturaleza del sabio liberado. Solo el loco piensa que ahora debe hacer esto y luego debe evitar aquello. El sabio tiene sus sentidos firmemente establecidos en el corazón. Es la mente la que pinta el cuadro que conocemos como los tres mundos sobre el lienzo del ser omnipotente. Ella crea la fragmentación y la división objetiva que observamos en la creación, que solo es una pintura de la propia mente. Aunque el espacio está absolutamente vacío, en un abrir y cerrar de ojos el mundo objetivo surge en la mente y desaparece de ella nuevamente. La creación parece real porque el ser la penetra y envuelve por entero. Pero por medio de una investigación correcta, esta creación se disuelve igualmente en el ser. Ni esa creación existe ni tú mismo existes. ¿De qué tienes que lamentarte? En el espacio puro no hay acción ni movimiento, porque esa acción y ese movimiento son igualmente vacíos. El espacio no está afectado por los conceptos de tiempo, acción, causa. Todo eso solo existe en la mente, cuya idea se expresa precisamente con esas representaciones. El espacio vacío está vacío y no puede ser dividido de ninguna forma. Ahora, esta creación imaginada se ha disuelto por completo. Arjuna, su existencia era una ilusión momentánea. Es irreal, pero la mente puede volver a crear esa fantasía en un instante. La mente hace que un momento parezca un siglo, que lo diminuto parezca gigantesco, que lo irreal parezca real. De ese modo surge ante nosotros esta ilusión. Lo que a los ojos del ignorante parece una realidad sólida e innegable, es esta ilusión momentánea que parece haber existido eternamente. Puesto que el mundo objetivo solo se basa en la realidad de la conciencia infinita, todos los argumentos sobre su naturaleza real o irreal resultan inútiles e indiferentes. Que este mundo de aparente diversidad objetiva surja en la indivisible conciencia infinita es por supuesto algo maravilloso y sorprendente, pero no es más que el retrato de un danzante, cuyos miembros son los dioses y los nombres de los distintos fenómenos naturales. Todo esto solo tiene la realidad que le concede el ser, que le sirve de sustrato y fundamento, y jamás sufre cambio alguno, la conciencia indivisible e infinita. Lo verdaderamente maravilloso es que primero surge el retrato de su conjunto y luego brota la fragmentación. El retrato solo existe en la mente. Lo que hay solo es un vacío que construye otro vacío. Después de ese vacío se disuelve en el vacío. Además, el vacío disfruta con el vacío. Y por supuesto, el vacío penetra y envuelve al vacío. El mundo objetivo es en suma una magnífica ilusión. Existe en Brahman como una imagen existente en un espejo, intangible y sin fisuras ni divisiones, idéntica al espejo mismo. Incluso las tendencias llamadas vásanas se basan en la conciencia infinita y no son diferentes de ella misma. El que no se libera de los lazos de estas vásanas queda encadenado férreamente a su ilusión. La menor huella de estas vásanas o tendencias mentales genera inmediatamente la inextricable selva del mundo objetivo. Pero si estas semillas de las vásanas se queman, con un esfuerzo prolongado y tenaz, en el fuego del autoconocimiento, no vuelven a germinar nunca más. El que ha quemado sus vásanas no está confundido por el placer y el dolor, y vive en un estado como en el loto del agua estancada del pantano sin resultar manchado por ella. Arjuna dijo entonces a Krishna: Señor, mi ilusión se ha desvanecido por completo. Mi inteligencia se ha despertado por tu gracia. Ahora estoy libre de dudas y desánimo. Hágase tu voluntad. El Señor concluyó su enseñanza con estas palabras: